Niña mendiga rompe cadenas del hijo millonario atado y desata un cambio impactante. Valeria tenía el pelo enredado y sucio, como si cada hebra guardara secretos de la calle. Sus ojos brillaban con una luz irreverente, un fuego escondido entre la suciedad y el frío. Caminaba por la ciudad, esa que separa a ricos y pobres con un muro invisible, donde ella era solo una sombra más, una joven mendiga luchando por un pedazo de pan, un poco de calor, un respiro. Pero aquel día, algo en el parque cambió para siempre. En medio de los árboles viejos y las bancas rotas, apareció Alejandro. Él, con sus zapatos brillantes y camisa impecable, parecía sacado de otro mundo. Era el hijo único de una familia millonaria que gobernaba la ciudad con su dinero, su prestigio y sus secretos. Alejandro miraba alrededor con ojos cansados, atrapado en un laberinto de expectativas que le oprimían el pecho. No quería ser solo un nombre más en la lista, ni seguir el guión que su familia le había escrito. La conexión fue instantánea, como dos almas que reconocen en el otro una valentía silenciosa. Pero la ciudad no duerme, y menos cuando el chico de oro se relaciona con la chica de la miseria. Murmullos, miradas afiladas y juicios duros comenzaron a seguirlos. La familia de Alejandro giraba en sombras, con reglas que parecían cadenas invisibles pero que cortaban profundo. A la presión de casarse con una mujer de su clase se sumaron revelaciones que cortaron la respiración, secretos oscuros enterrados en la historia familiar, mentiras que podían destruirlo todo. Mientras tanto, Valeria descubría pedazos de su pasado que no esperaba. Un eco de su madre desaparecida surgió en sus sueños y en palabras cruzadas. Y de repente, todo empezó a tener sentido. Su historia parecía ligada a la de Alejandro, pero no con amor, sino con un dolor que los envolvía a ambos. La ciudad los miraba con ojos furiosos, confundidos. ¿Qué pasaría si rompían las reglas? Si desafiaban a dos mundos que paran. El futuro está colgando de un hilo frágil, tenso, brillante. El peligro y la esperanza se persiguen entre sombras y luces. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire era palpable. Los corazones de Valeria y Alejandro latían al unísono, un tamborileo frenético en sus pechos. Miraron hacia el hombre que había irrumpido en su mundo. Un extraño con un baúl cargado. Tu primo, Valeria. He venido a traerte la verdad. La sorpresa iluminó el rostro de Valeria, pero una sombra de desconfianza se dibujó en sus ojos. ¿Primo? ¿Qué estás diciendo? No tengo familia. Su voz temblaba, y la duda la envolvía como una neblina densa. Tomás abrió el baúl, revelando un tesoro de cartas viejas, fotografías amarillentas y objetos que parecían hablar de un pasado olvidado. Tu madre, ella no era lo que creías. Había mucho más en su vida. Ella y tu padre eran parte de algo grande, algo peligroso. Alejandro dio un paso hacia adelante, intrigado pero cauteloso. ¿De qué hablas? ¿Qué clase de peligro? Estás atrapado en medio de una historia que no puedes ver, prosiguió Tomás. La familia de Alejandro, su imperio, no se construyó solo con dinero. Hay secretos oscuros que han sido enterrados. Tu padre fue testigo de algo que podrían haber matado por mantener en silencio. La revelación cayó como un rayo. Valeria sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué sabes de mi padre? Tomás sacó una foto. Era borrosa,
pero identificó a un hombre que de alguna manera le parecía familiar. Tu padre, Valeria. Era el socio de la familia de Alejandro. Ellos lo traicionaron, y tu madre huyó para protegerte. Te llevó lejos de todo, de su mundo. La incredulidad recorrió a Valeria como una corriente eléctrica. Intensas emociones luchaban en su interior. Confusión, ira, dolor. No, esto no puede ser cierto. Mi madre siempre me dijo que su vida había sido solo miseria. Eso es lo que ellos querían que pensaras, insistió Tomás, su voz resonando como un tambor. La familia de Alejandro tiene un historial sangriento. La sombra de su pasado sigue acechándolos, y ahora tú estás en medio de todo esto. Un grito desgarrador interrumpió la conversación. Las miradas se volvieron hacia la fuente del sonido. Un grupo de personas se acercaba rápidamente, algunos con teléfonos en mano, grabando. En medio de la multitud, una figura se abrió paso. Era una mujer, pálida como una hoja marchita. Su voz desgarrada retumbó en el aire. «Alejandro, detente, no te acerques a ella». Era Sofía, la prometida de Alejandro. La mirada en sus ojos era de desesperación y odio. Sus palabras eran un puñal que atravesaba el momento. Ella es la razón. Todo lo que ha pasado es culpa de su familia. La confesión cayó como una bomba. Valeria sintió que el aire se le escapaba. ¿De qué hablas? Sofía apuntó a Valeria con un dedo tembloroso, la indignación reflejada en cada palabra. Tu familia ha estado en contra de la nuestra desde siempre. Eres el epicentro de esta locura. La atmósfera se tornó pesada. Un murmullo se expandió entre la multitud. Miradas acusadoras, susurros venenosos. La revelación de Sofía produjo un estallido en los corazones de ambos jóvenes. ¿Era posible que la conexión entre ellos fuera el inicio de un conflicto que había cocinado a fuego lento durante años? Todo parecía confundir más que aclarar. ¿Quién era realmente Valeria? ¿Qué secretos estaba dispuesta a descubrir? La sensación de peligro inminente se cernía sobre ellos, y en ese instante todo parecía que se iba a desmoronar. La vida de ambos pendía de un hilo frágil, mientras una verdad desgarradora podía cambiarlo todo. El aire se volvía pesado. Cada momento parecía alargarse. Valeria observó a Sofía, la prometida de Alejandro, y un escalofrío le recorrió la espalda. No podía creer lo que había escuchado. Todo su mundo se desmoronaba, y en medio de aquella tensión, una figura oscura emergió de la multitud. Un hombre de aspecto siniestro, vestido con un abrigo largo y un sombrero que le cubría la cara. Se movía entre los curiosos. La gente se apartó. Un murmullo emergió como eco de su presencia. Todos se preguntaban quién era. Cuando finalmente Eva, su voz rasposa retumbó, cortando el aire. Eres la clave. Los corazones de Valeria y Alejandro latieron al unísono, pero por razones completamente distintas. Alejandro dio un paso atrás. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de ella? Su voz vibraba con protección. El hombre sonrió de una manera que no ofrecía consuelo. Soy Daniel, y lo que traigo es mucho más que la verdad. Es el principio del fin. Las palabras resonaron en la multitud, y la curiosidad se volvía miedosa. ¿El fin de qué?, preguntó Valeria, intentando ocultar el temblor en su voz. De las cadenas que atan a tu familia, y a la familia de él, dijo mientras señalaba a Alejandro. Tus padres y los suyos están entrelazados desde siempre, por algo más que negocios. El odio no es solo un legado, es un veneno. Valeria se quedó paralizada. ¿Qué quieres decir? Tu madre no solo huyó para protegerte, ella desapareció porque sabía algo, y esa información la llevó a la ruina. Mi misión es revelarte quién eres realmente. Las palabras de Daniel dejaron una estela de confusión. No puedo creer que tú, comenzó Valeria, pero Daniel levantó la mano, interrumpiéndola. Escucha, la vida de tu madre no fue miseria. Era una mujer poderosa,
relacionada con un grupo clandestino que luchaba contra la opresión de las élites. Tu familia no es la víctima, sino parte del problema, y el sacrificio que hicieron para mantenerte a salvo tuvo un costo. El rostro de Valeria se tornó pálido. ¿Qué costo?, murmuró, arrepintiéndose de haber preguntado. Tu madre tomó una decisión. Para protegerte, tuvo que alejarse de su verdadero destino. Pero ese destino ahora te llama a ti. Si no lo enfrentas, el ciclo de odio y sufrimiento continuará. Eres la única que puede romperlo. Las palabras de Daniel caían como piedras en un estanque sereno. Preguntó con voz quebrada. Eres el hijo de un imperio, pero el legado que cargas es aún más pesado. Tu destino está atado al de Valeria, de formas que ni tú imaginas. Todo el ruido se desvaneció. Valeria y Alejandro se miraron, una mezcla de temor y conexión. Sofía, olvidada en un rincón, observaba con la mirada de alguien atrapada entre la furia y la confusión. El aire estaba tenso. La verdad en sus bocas parecía casi palpable. Daniel levantó el brazo, como si buscara captar la atención de todos. Si quieres que las sombras del pasado dejen de acechar sus vidas, deben unirse para descubrir la verdad. El tiempo se acaba. Su familia está en peligro. Se produjo un silencio insoportable, y la multitud, que una vez había estado compuesta de meros curiosos, ahora esperaba. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Podría realmente aceptar lo que decía? Las cadenas que creía haber desatado ahora parecían más fuertes que nunca. Y en ese instante, un estruendo sacudió el parque. Un coche negro, reluciente y amenazador, apareció a gran velocidad, derrapando en la esquina. Las miradas se dirigieron hacia él, y el alboroto estalló de nuevo. La gente comenzó a correrse, a gritar. Valeria sintió que sus pies se movían hacia atrás, y el eco de su vida se difuminaba en el caos. ¡Corre!, gritó Alejandro de repente, tomando la mano de Valeria. La multitud se dispersaba, pero ellos tenían que enfrentar lo que venía. ¿Qué les esperaba? El peligro estaba junto a ellos, y la verdad que Daniel había traído parecía aún más aterradora. Las sombras del pasado acechaban, y el futuro era pura incertidumbre. El coche se detuvo, la puerta trasera se abrió, y una figura emergió. ¿Quién era? ¿Y qué quería? Sin respuesta, el miedo llenó el aire, y el deseo de descubrir la verdad se convirtió en una carrera contra el tiempo. El aire se volvió pesado. Cada momento parecía alargarse. Valeria observó a Sofía, la prometida de Alejandro, y un escalofrío le recorrió la espalda. No podía creer lo que había escuchado. Todo su mundo se desmoronaba, y en medio de aquella tensión, una figura oscura emergió de la multitud. Un hombre de aspecto siniestro, vestido con un abrigo largo y un sombrero que le cubría la cara, se movía entre los curiosos. La gente se apartó. Un murmullo emergió como eco de su presencia. Todos se preguntaban quién era. Cuando finalmente levantó la mirada, reveló su rostro, marcado por cicatrices que contaban historias de dolor y venganza. Valeria, su voz rasposa retumbó, cortando el aire. Eres la clave. Los corazones de Valeria y Alejandro latieron al unísono, pero por razones completamente distintas. Alejandro dio un paso atrás. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de ella? Su voz vibraba con protección. El hombre sonrió de una manera que no ofrecía consuelo. Soy Daniel, y lo que traigo es mucho más que la verdad. Es el principio del fin. Las palabras resonaron en la multitud, y la curiosidad se volvía miedosa. ¿El fin de qué?, preguntó Valeria, intentando ocultar el temblor en su voz. De las cadenas que atan a tu familia, y a la familia de él, dijo mientras señalaba a Alejandro. Tus padres y los suyos están entrelazados desde siempre, por algo más que negocios. El odio no es solo un legado, es un veneno. Valeria se quedó paralizada. ¿Qué quieres decir? Tu madre no solo huyó para protegerte, ella desapareció porque sabía algo, y esa información la llevó a la ruina. Mi misión es revelarte quién eres realmente.
Las palabras de Daniel dejaron una estela de confusión. «No puedo creer que tú», comenzó Valeria, pero Daniel levantó la mano, interrumpiéndola. «Escucha, la vida de tu madre no fue miseria. Era una mujer poderosa, relacionada con un grupo clandestino que luchaba contra la opresión de las élites. Tu familia no es la víctima, sino parte del problema. Y el sacrificio que hicieron para mantenerte a salvo tuvo un costo». El rostro de Valeria se tornó pálido. «¿Qué costo?», murmuró, arrepintiéndose de haber preguntado. «Tu madre tomó una decisión. Para protegerte, tuvo que alejarse de su verdadero destino. Pero ese destino ahora te llama a ti. Si no lo enfrentas, el ciclo de odio y sufrimiento continuará. Eres la única que puede romperlo». Las palabras de Daniel caían como piedras en un estanque sereno, creando ondas de inquietud. La multitud comenzaba a murmurar y los rostros se tornaban cada vez más desconcertados. Alejandro, atrapado entre lo que conocía y esta nueva revelación, sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Y qué hay de mí? ¿Qué papel juego en esto?», preguntó con voz quebrada. «Eres el hijo de un imperio, pero el legado que cargas es aún más pesado. Tu destino está atado al de Valeria de formas que ni tú imaginas». Todo el ruido se desvaneció. Valeria y Alejandro se miraron, una mezcla de temor y conexión. Sofía, olvidada en un rincón, observaba con la mirada de alguien atrapada entre la furia y la confusión. El aire estaba tenso. La verdad en sus bocas parecía casi palpable. Daniel levantó el brazo, como si buscara captar la atención de todos. «Si quieres que las sombras del pasado dejen de acechar sus vidas, deben unirse para descubrir la verdad. El tiempo se acaba. Su familia está en peligro». Se produjo un silencio insoportable, y la multitud, que una vez había estado compuesta de meros curiosos, ahora esperaba. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Podría realmente aceptar lo que decía? Las cadenas que creía haber desatado ahora parecían más fuertes que nunca, y en ese instante un estruendo sacudió el parque. Un coche negro, reluciente y amenazador, apareció a gran velocidad, derrapando en la esquina. Las miradas se dirigieron hacia él, y el alboroto estalló de nuevo. La gente comenzó a correrse, a gritar. Valeria sintió que sus pies se movían hacia atrás, y el eco de su vida se difuminaba en el caos. «¡Corre!», gritó Alejandro de repente, tomando la mano de Valeria. La multitud se dispersaba, pero ellos tenían que enfrentar lo que venía. De repente, una figura salió disparada del coche. Era un hombre con un rostro familiar. «¡Alejandro!», gritó, la voz cargada de pánico. «¡Madre necesita ayuda!». El corazón de Valeria se detuvo. Era el hermano de Alejandro, Nicolás, quien había estado desaparecido por años, pero en su mirada había algo aterrador. Ella ha estado oculta por tu familia. La chica, Valeria. Ella sabe». Alejandro palideció. «¿Qué quieres decir?». «Tu madre no es la víctima», respondió Nicolás, con un horror en los ojos. «Es la que trae el peligro, la que llevó a los Osorio, la familia de Valeria al borde de la guerra. El ciclo no se rompe, se intensifica. Ella ha manipulado todo para proteger algo aún más oscuro». Las palabras de Nicolás cayeron como un balde de agua fría. Valeria sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies y todo lo que creía saber se convirtió en polvo. Las revelaciones sobre su madre y la familia de Alejandro empezaban a entrelazarse en un laberinto de traiciones y secretos. «¿Qué costó a tu madre mantenerlo a salvo, Alejandro?», preguntó Nicolás, alzando la voz. «¿Qué se necesita para que ese secreto se revele?». Y en medio de la confusión, la verdad empezaba a desdibujarse. Valeria sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que tal vez las sombras más oscuras no eran las que rodeaban su vida, sino las que acechaban desde dentro. La línea entre ser víctima y verdugo ya no era clara. Alejandro miró a Valeria. Su expresión pasó de la confusión al horror. «¿Quién eres realmente, Valeria?», preguntó con voz temblorosa.
El caos se alejaba mientras la realidad aplastaba el aire alrededor de ellos. Valeria sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor, incapaz de encontrar una respuesta, ni una salida. Todo su pasado ahora colisionaba con el presente, y mientras el eco de las revelaciones retumbaba en su mente, supo que el futuro que anhelaba se había transformado en una trampa mortal. Valeria sintió que un nudo se le formaba en la garganta. La mirada de Alejandro la atravesaba, mientras el caos del parque se volvía un susurro distante. Las palabras de Nicolás resonaban en su mente. ¿Quién eres realmente, Valeria?, repitió Alejandro, su voz temblando, llenando el aire con una mezcla de angustia y desconfianza. Antes de que pudiera contestar, el hombre misterioso, Daniel, dio un paso al frente, lanzando una sombra sobre ellos. No tienen tiempo para juegos, hay mucho en juego aquí. La multitud, que antes buscaba respuestas, ahora parecía retroceder ante la intensidad de su presencia. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Una mujer se abrió paso entre la multitud, con el rostro desencajado y los ojos desorbitados. ¡Valeria! ¡Alejandro! Era un rostro que ambos conocían, pero nunca esperaron ver en ese lugar. La madre de Alejandro, Estela. ¡Mamá!, Alejandro exclamó, su voz llena de sorpresa. Valeria sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Qué más iba a cambiar en su mundo? Estela se acercó tambaleándose, su ropa hecha jirones, con marcas de lucha y sudor en su frente. Tienes que entender, no estoy a salvo. Nadie lo está. Su voz era un susurro urgente, mirando con miedo a su hijo y luego a Valeria. Ambos están en grave peligro. ¿Qué pasó?, Valeria preguntó, casi sin aliento. La verdad es más oscura de lo que piensan, continuó Estela, su mirada fija en Valeria. Tu madre y yo estuvimos involucradas en algo, un pacto que jamás debió suceder. Ellos vienen a buscarte a ti. Alguien ha revelado todo. Un murmullo temeroso creció entre los presentes. Estela se volvió hacia Alejandro. Tu familia es parte de la red. Ellos sabían lo que estábamos haciendo y nos traicionaron. Las palabras resonaban como campanas de alerta, cada sílaba un eco de traición. Valeria sintió como si el mundo se desmoronara. ¿Traición? ¡Es imposible!, gritó, buscando apoyo en Alejandro, pero él daba pasos atrás, luchando con su propia realidad. No puede ser. De repente, un estruendo sacudió el ambiente cuando el coche negro volvió a encenderse. Las puertas se abrieron y varios hombres con trajes oscuros descendieron. Su mirada era de predadores. Valeria, uno de ellos gritó, con un tono que marcaba peligro. «¡Regresa! ¡No debes estar aquí!». Valeria sintió unas manos frías agarrar su brazo. En ese momento un golpe resonó y un disparo sonó en el aire. Un sonido que congeló el tiempo. La gente gritaba y la multitud se dispersaba. El pánico era palpable. Alejandro se abalanzó hacia Valeria, empujándola de lado mientras caía al suelo. «¡Cúbrete!», gritó, cubriendo su cuerpo con el suyo. Todo sucedió en un torbellino de adrenalina y miedo. El segundo hombre disparó nuevamente, pero esta vez no fue hacia ellos. Fue directo a Estela. El tiempo se detuvo. Valeria sintió que cada latido se volvía un eco sordo, mientras miraba a Estela caer al suelo, con los ojos brillantes llenos de desesperación. «No», Valeria gritó, la angustia desgarrando su voz. Alejandro se quedó paralizado, el horror en su cara inconfundible. La revelación y el acto brutal cambiaron todo en un instante. La verdad que habían tratado de descubrir ahora era un mar de sangre y caos. Nuevas preguntas y nuevos secretos emergían. Valeria giró la cabeza hacia Daniel, quien simplemente sonrió con tristeza. No lo entienden. La llegada de la verdad es a menudo el inicio de la muerte de lo que conocen. Pero Valeria no quería saber más. La vida antes había sido un laberinto, ahora era un túnel oscuro. La desesperación inundó su pecho mientras miraba a Alejandro, quien la miraba desde un abismo de incredulidad y dolor.
El caos que los rodeaba se tornaba una tormenta, y en ese instante, Valeria se dio cuenta de que su vida jamás volvería a ser la misma. Todo lo que habían construido, todos los lazos, se estaban desmoronando en la distancia. Sus ojos reflejaron una promesa silenciosa, un futuro incierto. Bien. La sombra de la muerte se cernía sobre ellos, y en medio de la confusión, el eco de su destino resonaba más fuerte que nunca. El tiempo se detuvo, y mientras la realidad se desplegaba en 1000 direcciones, Valeria supo que era solo el comienzo de una guerra mucho más grande. ¿Quiénes eran realmente los aliados? ¿Quiénes los enemigos? Sin respuesta, el abismo se tragaba sus esperanzas, y el futuro era una pregunta amarga. El tiempo se detuvo, y mientras la realidad se desplegaba en 1000 direcciones, Valeria supo que era solo el comienzo de una guerra mucho más grande. Las sirenas sonaban en la distancia, pero estaban tan perdidos en el caos que el mundo pareció desvanecerse. Las palabras de Estela, la madre de Alejandro, resonaban como campanas fatídicas. Valeria miró a Alejandro, buscando respuestas en sus ojos, pero él estaba en blanco. Su respiración entrecortada parecía pesar una tonelada. Una ola de pánico la atravesó cuando recordó a Estela tendida en el suelo. «¡No!», gritó. «No es seguro. Tienen que...». Un grito desgarrador interrumpió a Daniel. «¡Sáquenme de aquí!». Era un hombre, ataviado de forma impecable, que se debatía entre la multitud. Sus ojos estaban desorbitados, como si hubiera visto el mismo infierno. «¡Sáquenme de aquí!». La mirada de Valeria se encontró con la de Alejandro, y en ese instante comprendieron que no podían esperar. Se lanzaron en dirección al hombre, mientras la multitud se agachaba, aterrorizada por lo que estaba ocurriendo. Pronto su rostro se iluminó con un aprecio inquietante. Era el padre de Valeria. «¡Papá!», Valeria exclamó, sintiendo que el universo se desintegraba. Él había estado fuera de su vida, un fantasma entre recuerdos distantes, pero ahí estaba, buscando ayuda, pero su mirada estaba llena de pánico y celo. «Valeria, tienes que escucharme. Están viniendo por ti, y no son quienes crees». «¿Qué?». El asombro paralizó a Valeria. Las piezas del rompecabezas estaban girando demasiado rápido, haciendo que se sintiera nauseabunda. «¿Por qué no viniste antes? Te necesitaba». «Lo sé», murmuró él, su voz temblando. «No estaba en condiciones, pero ahora es diferente. Ellos lo saben todo. Saben de Alejandro, de tu madre, de un pacto secreto. La vida que pensabas que te había dejado es una trampa». Valeria sintió un giro en su estómago. «¿Qué pacto? No entiendo nada». Es difícil de explicar. Su padre estaba al borde de la desesperación. «Tu madre y yo hicimos algo para protegerte de la familia de Alejandro. No solo éramos amigos, éramos cómplices. Ellos tienen un oscuro secreto, y tú eres el centro». Nicolás, el hermano de Alejandro, interrumpió. «Detente. ¿Qué estás diciendo? Si tú y Estela estaban involucrados, entonces esto es demasiado peligroso». Un murmullo emergió entre la multitud, confusión incrementándose. Estela aún yacía inmóvil en el suelo. Alejandro se encontraba estancado entre el miedo y el deseo de proteger a Valeria. «Valeria», dijo su padre, quebrándose, «tienes que decidir. Puedes quedarte y enfrentarte a lo que está detrás de esto, o correr de nuevo y dejarlo todo atrás». Valeria sintió cómo se le erizaba la piel. «¿Correr de nuevo? No puedo. No quiero. Quiero saber la verdad». El destino parecía esperarlos, y en esa puerta abierta hacia el caos, Valeria tomó una decisión. «Haremos frente a esto. Alejandro, yo no dejaré que me arrebaten todo de nuevo». Pero justo cuando puso en marcha sus planes, el paisaje cambió. Desde detrás de una de las paredes de hojas caídas, un grupo de hombres irrumpió en la escena. Eran de la misma familia de Alejandro, pero no venían buscando conversación. Eran ángeles caídos, con miradas asesinas. «Valeria, aléjate», gritaron. Pero era demasiado tarde. Un disparo resonó una vez más. La escena se volvió una explosión de gritos y caos. Valeria sintió el aire cortarse, lo que parecía ser una emboscada.
Nicolás, en un último acto heroico, se lanzó hacia ella, interponiéndose entre el peligro y su vida. «No», Valeria gritó, pero era demasiado tarde. Nicolás cayó al suelo, un hilo de sangre empezando a brotar de su pecho. Alejandro quedó paralizado, los ojos desorbitados mientras la realidad les explotaba en la cara. El caos era un invierno helado, vacío, un abismo donde las promesas se desvanecieron. La sangre de Nicolás manchaba el suelo, y Valeria supo que nada volvería a ser igual. «¿Por qué?», Alejandro murmuró, su voz quebrada mientras su hermano yacía inerte. «No puedo». El eco se quedó con ellos. La sombra de la verdad se volvía ahora un monstruo carnicero, un secreto vivo que había estado a su alrededor todo el tiempo, cernido en la noche como un predador. Y entonces Daniel se acercó lentamente. «Es el principio de lo que está por venir». Las palabras pesadas, un manto de oscuridad sobre ellos. Aquello parecía ser el aviso de un peligro aún mayor. Valeria, con lágrimas en los ojos y el corazón roto, miró hacia el futuro. El caos las envolvía, pero una pregunta resonaba. ¿Qué más podrían perder? Y el mundo entero se desmoronaba, atrapándolos en un hilo de incertidumbre. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, la sangre de Nicolás manchando la tierra, y su aliento se volvía pesado. Alejandro estaba paralizado, con el rostro desencajado, mientras la confusión se apoderaba de su mente. Pero antes de que el caos pudiera absorbérselos, oyó un ruido sordo detrás de ella, algo que resonaba con un peso ominoso. Se giró lentamente, su corazón golpeando contra su pecho como un tambor, y vio a Daniel, el hombre misterioso, de pie con una mirada perturbadora. «No pueden perder más tiempo. Deben irse ahora», dijo con una voz que sonaba tanto a advertencia como a una condena. Valeria frunció el ceño. Había algo en su expresión, un secreto que palpitaba bajo la superficie. ¿Por qué parecía tan seguro? Estela, entre la multitud, apareció un servidor, y con él un grupo de hombres armados, brillando bajo la luz del sol. Eran mercenarios. El aire se volvió gélido, como si la muerte se estuviera acercando a grandes pasos. «¡Atrápala!», gritó uno de ellos, señalando a Valeria. Fue entonces que la mente de Valeria se nubló. Una necesidad visceral de moverse se apoderó de ella, cuando unos brazos fuertes la agarraron por la cintura, tirando de ella atrás. Miró hacia arriba y, para su sorpresa, era su padre, quien la había sacado de la línea de fuego. «¡Corre!», le ordenó, su rostro lleno de determinación. «No hay tiempo». Valeria sintió que su padre la guiaba, pero solo podía pensar en Nicolás, sufriendo en el suelo. «No puedo dejarlo», gritó, luchando contra su agarre. Alejandro, en estado de shock, estaba paralizado, incapaz de moverse. Pero el tiempo se estaba agotando. «Tienes que elegir», gritó Daniel, acercándose. «Si no te vas ahora, puede que no haya un mañana. La verdad tiene un precio, y hoy se decide todo». Al instante, la visión de Valeria se oscureció. Sus recuerdos más profundos comenzaron a aflorar. Un rayo lejano rasgó el cielo, haciendo eco de sus pensamientos. «La verdad tiene un precio», repitió, su mente girando. Lo que no sabía era que esa visión que estaba atrapada entre el dolor y la revelación era más que un eco, era una premonición. De repente, Valeria sintió un golpe en el pecho, un dolor profundo. «Valeria». Alejandro la miró, sus ojos reflejando una mezcla de desesperación y rabia. «¿Por qué estás aquí también? No es seguro». En ese instante, el sonido de un disparo resonó nuevamente, y de la nada, el cuerpo de Alejandro se desplomó al lado de Nicolás, el impacto dejándolo sin aliento, y el tiempo pareciendo detenerse. Valeria gritó, un grito que reverberó en la distancia y desgarró su alma. Las palabras que había dicho antes empezaron a cobrar un nuevo sentido. La verdad tiene un precio. El caos que había parecido un momento de confusión se convirtió en un oscuro recuento de traiciones.
Una figura emergió entre la multitud, una mujer que Valeria nunca había visto antes, pero cuya mirada de fuego la desarmó de inmediato. «Te estaba buscando», dijo, su tono firme y autoritario. «Eres más valiosa de lo que crees, Valeria». Valeria la miró, los ojos llenos de preguntas. «¿Quién eres?» «Tu madre me envió. Ella era parte de algo más grande. Algo que involucra a las familias y a lo que tú eres en realidad. No tienes idea de lo que realmente representas». Las palabras de la mujer cortaron como un cuchillo. Valeria sintió que su cuerpo se apagaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas un susurro. Pero ya no había tiempo para las respuestas. Ruido, gritos, el sonido del pánico la rodeaba. La mujer la miró con seriedad. «Si no actúas ahora, ellos acabarán contigo, con todos, y no habrá vuelta atrás». Y mientras el caos reinaba a su alrededor, la sorprendente verdad comenzó a descifrar la trama de su vida. Su madre no solo había estado protegiéndola, sino que Valeria era parte de un legado que podría cambiarlo todo. Un legado que había estado oculto e inquebrantable, enredado con sangre y decisiones. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo ella. No sabía si escapar o descubrirlo todo de una vez. «El tiempo se acaba», decía la mujer. «Cree en tu destino antes de que ellos lo destruyan todo». La ciudad era una sombra de lo que una vez fue, y Valeria comprendió, en un instante desgarrador, que el precio por conocerla ver. El eco de la guerra estaba más cerca de lo que imaginaban, y el peligro acechando cada rincón, listo para atraparla. Todo lo que conocía estaba sobre el filo de una navaja, y en ella recaía una decisión monumental. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, la sangre de Nicolás manchando la tierra y su aliento se volvía pesado. Alejandro estaba paralizado, con el rostro desencajado mientras la confusión se apoderaba de su mente. Pero antes de que el caos pudiera absorbérselos, oyó un ruido sordo detrás de ella, algo que resonaba con un peso ominoso. Se giró lentamente, su corazón golpeando contra su pecho como un tambor, y vio a Daniel, el hombre misterioso, de pie con una mirada perturbadora. «No pueden perder tiempo, deben irse ahora», dijo con una voz que sonaba tanto a advertencia como a condena. Valeria frunció el ceño. Había algo en su expresión, un secreto que palpitaba bajo la superficie. ¿Por qué parecía tan seguro? Estela, la madre de Alejandro, Yaca, eran mercenarios. El aire se volvió gélido, como si la muerte se estuviera acercando a grandes pasos. «¡Atápala!», gritó uno de ellos, señalando a Valeria. Fue entonces que la mente de Valeria se nubló. Una necesidad visceral de moverse se apoderó de ella, cuando unos brazos fuertes la agarraron por la cintura, tirando de ella atrás. Miró hacia arriba y, para su sorpresa, era su padre, quien la había sacado de la línea de fuego. «Corre», le ordenó, su rostro lleno de determinación. «No hay tiempo». Valeria sintió que su padre la guiaba, pero solo podía pensar en Nicolás, sufriendo en el suelo. «No puedo dejarlo», gritó, luchando contra su agarre. Alejandro, en estado de shock, estaba paralizado, incapaz de moverse. Pero el tiempo se estaba agotando. «Tienes que elegir», gritó Daniel, acercándose. «Si no te vas ahora, puede que no haya un mañana. La verdad tiene un precio, y hoy se decide todo». Al instante, la visión de Valeria se oscureció. Sus recuerdos más profundos comenzaron a aflorar. Un rayo lejano rasgó el cielo, haciendo eco de sus pensamientos. «La verdad tiene un precio», repitió, su mente girando. Lo que no sabía era que esa visión que estaba atrapada entre el dolor y la revelación era más que un eco. Era una premonición. De repente, Valeria sintió un golpe en el pecho, un dolor profundo. «Valeria». Alejandro la miró, sus ojos reflejando una mezcla de desesperación y rabia. «¿Por qué estás aquí también? No es seguro». En ese instante, el sonido de un disparo resonó nuevamente, y de la nada,
El cuerpo de Alejandro se desplomó al lado de Nicolás, el impacto dejándolo sin aliento y el tiempo parecía detenerse. Valeria gritó, un grito que reverberó en la distancia y desgarró su alma. Las palabras que había dicho antes empezaron a cobrar un nuevo sentido. La verdad tiene un precio. El caos, que había parecido un momento de confusión, se convirtió en un oscuro recuento de traiciones. Una figura emergió entre la multitud, una mujer que Valeria nunca había visto antes, pero cuya mirada de fuego la desarmó de inmediato. «Te estaba buscando», dijo, su tono firme y autoritario. «Eres más valiosa de lo que crees, Valeria». Valeria la miró, los ojos llenos de preguntas. «¿Quién eres? Tu madre me envió. Ella era parte de algo más grande, algo que involucra a las familias y a lo que tú eres en realidad. No tienes idea de lo que realmente representas». Las palabras de la mujer cortaron como un cuc. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas un susurro. Pero ya no había tiempo para las respuestas. Ruido, gritos, el sonido del pánico la rodeaba. La mujer la miró con seriedad. «Si no actúas ahora, ellos acabarán contigo, con todos, y no habrá vuelta atrás». Y mientras el caos reinaba a su alrededor, la sorprendente verdad comenzó a descifrar la trama de su vida. Su madre no solo había estado protegiéndola, sino que Valeria era parte de un legado que podría cambiarlo todo. Un legado que había estado oculto e inquebrantable, enredado con sangre y decisiones. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo ella. No sabía si escapar o descubrirlo todo de una vez. «El tiempo se acaba», decía la mujer. «Cree en tu destino, antes de que ellos lo destruyan todo». La ciudad era una sombra de lo que una vez fue, y Valeria comprendió, en un instante desgarrador, que el precio por conocer la verdad era mucho más alto de lo que pensaba. ¿Podría romper el ciclo? Sus emociones eran como todo lo que conocía estaba sobre el filo de una navaja, y en ella recaía una decisión monumental. «Ahora», la mujer gritó con fuerza, y antes de que Valeria pudiera reaccionar, la figura se lanzó hacia el grupo de hombres. Valeria sintió cómo su corazón se detenía. La mujer se volvió hacia ella, y la verdad la golpeó como un rayo. «Eres mi hija», confesó entre jadeos. «He estado buscándote. Tu madre eres tú. Eres tú quien tiene la clave para romper el ciclo». Valeria se quedó paralizada. Todo lo que creía saber se desmoronó. La mujer era su madre, la misma mujer que había desaparecido. «¿Qué? No puede ser». El aire se volvió ligero y pesado a la vez, y la revelación dejó un vacío helado en su pecho. La mentira había estado ahí todo el tiempo. ¿Era posible que su madre y esta mujer fueran la misma persona? Mientras los hombres se reagruparon y el caos desatado invadía el parque, Valeria supo que aquel instante cambiaría la dirección de sus vidas para siempre. Todo lo que había creído cedería ante una verdad devastadora, y el futuro que discutían estaba envuelto en una oscura red de lealtades y mentiras. ¿Qué más habían ocultado? ¿Y cuánto tiempo tenían antes de que todo se desmorone de nuevo? Valeria respiró hondo, sintiendo que el abismo estaba más cerca de lo que pensaba. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, la sangre de Nicolás manchando la tierra y su aliento se volvía pesado. Alejandro estaba paralizado, con el rostro desencajado, mientras la confusión se apoderaba de su mente. Pero antes de que el caos pudiera absorbérselos, oyó un ruido sordo detrás de ella, algo que resonaba con un peso ominoso. Se giró lentamente, su corazón golpeando contra su pecho como un tambor, y vio a Daniel, el H. ¿Por qué parecía tan seguro? Estela, la madre de Alejandro, yacía inmóvil y el pánico se intensificaba. Un grito desgarrador le hizo girar la cabeza. Entre la multitud apareció un servidor, y con él un grupo de hombres armados, brillando bajo la luz del sol. Eran mercenarios. El aire se volvió gélido, como si la muerte se estuviera acercando a grandes pasos. «¡Atrápala!», gritó uno de ellos.
señalando a Valeria. Fue entonces que la mente de Valeria se nubló. Una necesidad visceral de moverse se apoderó de ella cuando unos brazos fuertes la agarraron por la cintura, tirando de ella atrás. Miró hacia arriba y, para su sorpresa, era su padre, quien la había sacado de la línea de fuego. «¡Corre!», le ordenó, su rostro lleno de determinación. «No hay tiempo». Valeria sintió que su padre la guiaba, pero solo podía pensar en Nicolás, sufriendo en el suelo. «¡No puedo dejarlo!», gritó, luchando contra su agarre. Alejandro, en estado de shock, estaba paralizado, incapaz de moverse, pero el tiempo se estaba agotando. «Tienes que elegir», gritó Daniel, acercándose. «Si no te vas ahora, puede que no haya un mañana. La verdad tiene un precio, y hoy se decide todo». Al instante, la visión de Valeria se oscureció. Sus recuerdos más profundos comenzaron a aflorar. Un rayo lejano rasgó el cielo, haciendo eco de sus pensamientos. «La verdad tiene un precio», repitió, su mente girando. Lo que no sabía era que esa visión, que estaba atrapada entre el dolor y la revelación, era más que un eco, era una premonición. De repente, Valeria sintió un golpe en el pecho, un dolor profundo. «Valeria». El engendro la miró, sus ojos reflejando una mezcla de desesperación y rabia. «¿Por qué estás aquí también? No es seguro». En ese instante, el sonido de un disparo resonó nuevamente, y de la nada, el cuerpo de Alejandro se desplomó al lado de Nicolás, el impacto dejándolo sin aliento, y el tiempo parecía detenerse. Valeria gritó, un grito que reverberó en la distancia y desgarró su alma. Las palabras que había dicho antes empezaron a cobrar un nuevo sentido. «La verdad tiene un precio». El caos que había parecido un momento de confusión se convirtió en un oscuro recuento de traiciones. Una figura emergió entre la multitud, una mujer que Valeria nunca había visto antes, pero cuya mirada de fuego la desarmó de inmediato. «Te estaba buscando», dijo, su tono firme y autoritario. «Eres más valiosa de lo que crees, Valeria». Valeria la miró, los ojos llenos de preguntas. «¿Quién es?» «Tu madre me envió». Ella era parte de algo más grande, algo que involucra a las familias y a lo que tú eres en realidad. No tienes idea de lo que realmente representas. Las palabras de la mujer cortaron como un cuchillo. Valeria sintió que su cuerpo se apagaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas un susurro. Pero ya no había tiempo para las respuestas. Ruido, gritos, el sonido del pánico la rodeaba. La mujer la miró con seriedad. «Si no actúas ahora, ellos acabarán contigo, con todos, y no habrá vuelta atrás». Y mientras el caos reinaba a su alrededor, la sorprendente verdad comenzó a descifrar la trama de su vida. Su madre no solo había estado protegiéndola, sino que Valeria era parte de un legado que podría cambiarlo todo. Un legado que había estado oculto e inquebrantable, enredado con sangre y decisiones. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo ella. No sabía si escapar o descubrirlo todo de una vez. «El tiempo se acaba», decía la mujer. «Cree en tu destino, antes de que él». La ciudad era una sombra de lo que una vez fue, y Valeria comprendió, en un instante desgarrador, que el precio por conocer la verdad era mucho más alto de lo que pensaba. ¿Podría romper el ciclo? Sus emociones eran como un océano tormentoso, y el futuro se tornaba más oscuro, mientras cada elección la llevaba a una verdad devastadora. El eco de la guerra estaba más cerca de lo que imaginaban, y el peligro acechando cada rincón, listo para atraparla. Todo lo que conocía estaba sobre el filo de una navaja, y en ella recaía una decisión monumental. Y entonces el suelo tembló bajo sus pies. Un estruendo sacudió el parque, como si la tierra misma estuviera enojada. Un grupo aún más grande de hombres armados apareció, empujando a la multitud hacia los lados. «¡Todos al suelo!», gritaron, sus voces resonando por encima del caos. Valeria sintió el terror apoderarse de ella, pero lo que vio la dejó paralizada.
Entre ellos, surgió una figura que la miró con desprecio. Era Sofía, etc. No puede ser, murmuró Valeria, sintiendo que el aire se le escapaba. ¿Qué haces aquí? Soy parte de esto, Valeria, dijo Sofía, su voz resonando con una fría determinación. La familia de Alejandro no es solo un imperio de dinero. Todos estamos inmiscuidos en un juego mucho más grande, y tú eres la clave. El corazón de Valeria se detuvo. No podía ser. ¿Qué estás diciendo? ¿Cuál es tu papel en esto? Tu madre fue la traidora, Valeria. No solo intentó protegerte, sino que selló nuestro destino con una traición monumental que lleva años gestándose, respondió Sofía, con una risa fría. Ella sabía lo que estaba en juego y preparó el escenario para que todo esto sucediera. Tú te conviertes en la moneda de cambio. El mundo se desmoronó a su alrededor. Valeria sintió que el suelo se caía. Sofía no era solo una rival más, era la revelación de un escuadrón oscuro que había manipulado todos los hilos. No es posible. ¿Qué has hecho? Es más complicado que eso. Todo es un juego de poder, Valeria. La lealtad que creías tener ha sido una cortina de humo. Sofía se acercó, su mirada llena de un odio helado. Estás metida en algo que no comprendes. Alejándote de eso, te alejas de tu destino, y yo tengo la oportunidad de tomar el control. La pólvora y el caos invadieron el aire. Cada respiración parecía estar cargada de una traición ancestral. Las conexiones de familia que Valeria había creído inquebrantables eran solo ilusiones. Te han manipulado, Sofía. No eres la villana, le gritó, sintiendo que su pecho ardía. Pero Sofía solo sonrió. ¿Quién dice que no soy la villana? Tal vez esto está destinado a ser así. Tal vez necesitamos un cambio que solo yo puedo proporcionar. Recuerda, cuando caes, caes sola. Mientras Valeria intentaba desentrañar el caos, se dio cuenta de que su destino no solo estaba atado a Alejandro, sino a un legado lleno de odio y secretos. Todo lo que pensaba que conocía se tambaleaba, y el futuro era más incierto que nunca. Las palabras de Sofía retumbaban en su mente. Tú te conviertes en la moneda de cambio. Punto. ¿Qué haría Valeria cuando las cartas se destaparan y la verdad saliera a la luz? Valeria se sintió atrapada en un torbellino de emociones. La verdad se desbordaba como un río crecido. No sabía si detenerse a escuchar o simplemente correr. Sofía, con su mirada ardiente, era una chispa en medio del incendio. «Tu madre es el verdadero monstruo», exclamó. El aire se hizo denso, la multitud retrocedía, el miedo palpable. «¡Cállate!», gritó Valeria, su voz temblando de furia y dolor. «No puedo creer que tú, de todas las personas, me hables así». Pero el corazón le decía que había algo más que descubrir, que el juego aún no había terminado. Mientras las sombras de la confusión la envuelven, vio a su madre, aquella mujer que siempre había venerado, caer en el abismo de la traición. ¿Qué precio pagó para mantenerme a salvo?, se preguntó en silencio. Un disparo resonó, un eco desgarrador que cortó la confusión. El caos se desató. Mientras el polvo se levantaba, Valeria sintió que la ira y la tristeza se entrelazaban en su pecho. «¡No!», gritó, y tomó la mano de Alejandro, que yacía en el suelo herido. «Esto no puede estar pasando». La mujer que decía ser su madre se lanzó hacia los mercenarios con una determinación feroz. «Llévatela. Esa es la única manera de que se salven». Valeria sintió las palabras como una traición. «¿Por qué, mamá? Esto no es lo que quiero». Pero el grito se perdió en el tumulto. Una luz de esperanza brotó en su pecho al ver a Alejandro levantarse tambaleándose. «Valeria, levántate», le gritó, mientras el mundo temblaba alrededor de ellos. En medio de la confusión, Valeria entendió. Tenían que unirse. No podían dejarse arrastrar por el odio que los rodeaba. Cuando finalmente los mercenarios se dispersaron, la mujer miró a Valeria con ojos llenos de arrepentimiento. «Te lo debo, hija. Hemos hecho cosas terribles, pero aún hay tiempo. La verdad se puede redimir, juntos». Las palabras fluyeron de ella como agua sucia que de repente se convierte en un riachuelo claro.
¿Cómo podemos volver atrás?, preguntó Valeria, sintiendo el peso de la rabia y el anhelo de la verdad. Todo se ha perdido. Alejandro estaba junto a ella, su mirada llena de miedo y determinación. No estamos perdidos, dijo con firmeza. Esta es nuestra oportunidad de luchar. Valeria miró a su madre, reconociendo la desesperación reflejada en su rostro. Entonces haremos frente a esto. Si somos parte de este ciclo, lo romperemos. Un rayo de confianza llenó el aire, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenían el poder para decidir su destino. Mientras la multitud comenzaba a calmarse y los murmullos se silenciaban, Valeria supo que era hora de actuar. «Sofía, sé que también puedes ser parte de esto», le dijo. «No necesitas seguir este camino de odio». Sofía la miró, y por un instante la ira pareció desvanecerse. «¿Podemos encontrar otro camino?», preguntó. «Siempre hay otro camino», respondió Valeria con voz firme. Y así, en esa encrucijada, la conexión entre ellos cobró protagonismo, transformando las antiguas rencillas en una nueva esperanza. Mientras la noche caía, los cuatro se unieron bajo la luna llena, decididos a enfrentar el oscuro legado que había marcado sus vidas. Tal vez, solo tal vez, podían liberarse de aquel destino que ya no deseaban. Había algo poderoso en el aire, un nuevo inicio, donde el pasado no los definiría más. Pero en el fondo, Valeria sabía que la sombra del conflicto nunca se iría por completo. Esto es solo el comienzo, pensó en silencio, porque aunque avanza hacia la luz, el eco del pasado siempre acecharía. Y tú, querido lector, no puedes permitirte perderte lo que viene. Este es el momento de unirte a nosotros. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Presiona el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mantener esta comunidad viva. Comparte tus reacciones y teorías sobre este desenlace ferozmente en los comentarios. Inunda esta sección con tu apoyo y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos, Kenek.